Había un dicho que escuché a mi padre por muchos años, cuando había que repartir algo en la casa. Nosotros somos una familia de 11 hermanos. Y al día que había que repartir algo, él tenía un dicho, decía, el que no está a la hora de la muerte de su padre se queda sin herencia. ¿Ha escuchado ese? ¿No? ¿Ha escuchado eso? El que no está presente se queda sin herencia. Y yo encuentro en la Biblia otra verdad o principio. Tal vez así los viejos antiguos tenían sus dichos, pero sale de la palabra. ¿Se acuerda que hay un dicho muy popular que los viejos antiguos también decían? Ellos decían, yo prefiero ser cabeza de ratón que cola de león. ¿Escuchó eso también o no? Y la Biblia dice que nosotros hemos sido llamados a ser cabeza y no cola. Y así como esto también que decía mi padre, que el que no está en la hora de la muerte de su padre o del padre no se queda sin herencia. Hay un dicho en la Biblia que dice que el que no está a la hora de la visitación se queda sin herencia. ¿Y qué pasa si Dios nos ha visitado en esta mañana? ¿Qué pasa con el que no vino? Se queda sin herencia. Significa que se queda sin la palabra que Dios ha traído para su pueblo en esta mañana, que tienen que escuchar. Pero gracias porque tú has venido. Dile al que está a tu lado, gracias por haber venido. Seguramente que algunos han tenido cosas que hacer, otros tienen problemas, otros están enfermos, otros están con dificultades. Debemos orar por ellos. Algunos desanimados, algunos ocupados, pero debemos orar por ellos porque esta palabra que viene de parte de Dios en esta mañana, sabe el Señor si es que se los va a volver a repetir, aunque grabamos los mensajes, pero mejor es de primera mano, ¿no es cierto? Aquí está la presencia del Señor hablando a tu corazón. Amén. Amén. Estaba esta semana en el hospital, me durmieron, me sedaron, quedé nocao, creo que aparecí como en la tarde recién, hace más de 35 años, no, más de 30 años, que no me sentía tan borracho como el día esta semana, ¿no? Si alguien me hubiera visto, decir, ¿qué tal pastor? Está zampado ese pastor. Tuve que llamar a mi hijo para que nos llevara con el carro porque ya no podía manejar. Pero gracias por sus oraciones, hermano. La oración puede mucho. La oración tiene poder. Gracias por sus oraciones porque aquí estamos y confiando en el Señor. Que lo que haya sido solamente sea un proceso. ¿Recuerdan los procesos, no? ¿Recuerdan los procesos? ¿Cuántos están pasando procesos? Quiere decir que viene tu bendición. Quiere decir que viene algo especial para ti. Amén. Quiero enseñarte esta mañana acerca de la ley de la primera voz y de la segunda voz. Quiero enseñarte esta mañana que debemos obedecer a la primera voz y no a la segunda voz. Hay mucha gente que está viviendo en la segunda voz, ignorando la primera. ¿Qué es eso, pastor? Abra la Biblia en el libro de Romanos, capítulo 10. ¿Cuántos saben que estamos estudiando el libro de Romanos los martes? Amén. ¿Cuántos vienen a Romanos? A ver, levanten su mano. Romanos 10, verso 16 hasta el 24 vamos a leer en esta mañana. Amén. Estamos en las clases de los martes en el capítulo 8, donde hablábamos de que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. 10, 16. ¿Lo tiene? Dígame amén. Quiero que ponga atención a este pasaje.
La palabra del Señor dice, mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Repita conmigo, por favor. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Dígaselo al que está a su lado, por favor. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Verso 18. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no han conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo insensato os provocaré a ira, dice el Señor. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Hermano, Dios a veces se encuentra con un pueblo rebelde y contradictor. A veces tú y yo somos rebeldes y contradecimos a Dios. Dígale al que está a su lado, no hay que ser rebelde ni contradecir a Dios. ¡Wow! Yo soy rebelde, ahora vas a mirar si eres rebelde o no. Repita conmigo, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Una de las cosas que nuestro Señor Jesús enseñó siempre y repitió siempre es, el que tenga oído para oír, repitió esto muchas veces, el que tiene oído para oír, hable. ¿Sí? ¿Así dijo? El que tiene oído para oír, oiga. Quiero esta mañana, como te dije, hablarte acerca de oír la primera voz y de desechar la segunda voz. Hay 3 niveles en el oír. Lo que yo quiero oír, escucha esto, ¿eh? Hay 3 niveles en el oír. Lo que yo quiero oír, lo que el diablo quiere que oigas y lo que Dios quiere que tú oigas. ¿Amén? Así que el que tiene claro esto, a veces uno no le va a hacer caso al diablo en realidad. El problema es con una y la segunda voz. La primera y la segunda voz, porque la segunda voz es lo que tú quieres oír. Y la primera voz es lo que Dios quiere hablarte. Lo que Dios quiere oír. Así que la primera voz, vamos a decir, es la voz de Dios. La segunda voz es la voz de tu carne. ¿Amén? ¿Amén? La primera voz es de quién? Y esta voz te va a llevar más allá. La primera voz te va a desafiar a salir de lo natural y caminar en lo sobrenatural. De salir de la comodidad y empezar a caminar en la incomodidad, porque allí es donde la voz de Dios se empieza a manifestar. ¿Estás cómodo ahí sentadito? A veces esta voz, escucha bien, a veces esta voz no viene fuerte. A veces esta voz casi ni la percibes, pero sabes que es la voz de Dios. A veces esta voz viene solo a susurrarte, pero sabes que es la primera voz, que es la voz de Dios. ¿Amén? Espero que Dios hable a tu corazón. La primera voz hace un impacto en nuestro ser. El primer impacto que todo ser humano tiene es por el oír. El segundo impacto es por lo que vemos. Pero hoy no vamos a hablar de lo que vemos, sino de lo que oímos. ¿Amén? ¿Amén? Esta primera voz es la voz que te desafina de moverte a otra dimensión, de moverte de lo natural
a lo sobrenatural. La primera voz es la que viene, esa voz a veces viene fuerte y a veces viene muy despacio, como te decía. Pero la segunda voz es la voz de la carne. ¿Qué voz es esta? La voz de tu razón, la voz de tu inteligencia, la voz de tus motivos, la voz de tus excusas, la voz de las disculpas que siempre hay, esa voz. Y mucha gente vive toda su vida ignorando la primera voz y obedeciendo a la segunda voz. Amén. Hermano, si tú aprendes a escuchar la primera voz, tus cambios van a ser visibles. Los cambios de tu vida se van a notar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren esto? ¿Amén? Si tú empiezas a obedecer la primera voz, va a haber cambios en tu vida que se va a notar. Obedecer la primera voz es empezar a actuar en la primera voz. Es desechar la segunda voz, esa voz de la carne, esa voz de la razón, esa voz de nuestros propios proyectos o ideas que tenemos, o de nuestros propios argumentos. Quiero mostrarte con la palabra cómo es esto. Mateo capítulo 14, verso 28. Recuerda que Israel era un pueblo contradictorio y rebelde, porque a veces escuchaba la primera voz, pero a veces se iba tras la segunda voz. Ahora, en Mateo, vamos a mirar el pasaje o la historia donde está plasmado cómo camina Pedro sobre las aguas. ¿Amén? Mateo capítulo 14, verso 28. Solamente ese texto porque ya conocen ustedes que estaban en la barca y que en la medianoche vino Jesús. Ellos se asustaron y dijeron, ¿quién es? Es un fantasma. Y entonces Pedrito, dijo, vamos a sacarnos el clavo. Y Pedro, en el verso 28 de Mateo 14, ¿lo tienen allí? Mira lo que le dice Pedro al Señor. Entonces respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda a que yo vaya a ti sobre las aguas. Ni siquiera dijo nadando, él quería ir sobre las aguas como él. Entonces, él dijo, quiero ir sobre lo sobrenatural. Porque caminar por las aguas es sobrenatural, ¿o no? ¿O es natural que caminen por las aguas? Entonces, ¿cuál fue la respuesta de Dios? O la del Señor Jesús. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? Simple, sencillo. La respuesta de Dios, o la primera voz, es la voz que Jesús le dijo, ven. No se complicó la vida. No le dijo, mira Pedrito, párate en la barca, saca los pies primero, si te da el agua ya no baje. No le dijo. ¿Qué le dijo Jesús? Cuando Dios habla, es simple y contundente. La primera voz es simple y contundente. Cuando se complica ya es tu voz, ya es la voz de la carne. Ya no es la voz de Dios. ¿Estamos de acuerdo en esto, sí o no? Amén. Entonces, cuando él empezó a escuchar la primera voz, que le dijo ven, él empezó a caminar sobre las aguas. ¿Sí o no? Amén. Cuando uno obedece a la primera voz, empieza a andar en lo sobrenatural, empieza a mirarlo, a ver los milagros, empieza a ver la provisión, empieza a ver el rompimiento, empieza a ver liberación, porque escuchas la primera voz. Pero Pedro empezó a ver las circunstancias. Dice la Biblia que él empieza a mirar los fuertes vientos. Y cuando él dejó de escuchar o de obedecer la primera voz, empezó a actuar la segunda voz, la voz de las circunstancias. Y entonces dice la Biblia que empezó ¿a qué? ¿A qué empezó? Se empezó a hundir. Hermanos, aquel que aprende a escuchar la primera voz no se hunde. Pero aquel que le gusta andar o escuchar en la segunda voz se va a ir hundiendo siempre.
va a aparecer siempre hundiéndose. Siempre metiendo la pata. Nunca le va a ir bien. La pregunta esta mañana es, ¿qué voz tú quieres escuchar? Amén. Amén. La voz de Jesús dijo, ven. La voz de Dios es simple y contundente. No te compliques. Pero él empezó a escuchar la segunda voz, la voz del miedo, del temor. Hermanos, en la segunda voz siempre va a haber miedo y temor. Amén. Recuerda, la gente que se mueve en la segunda voz siempre va a estar hundiéndose. Dígame amén si entendió esto. Quiero enseñarte algunas cositas más. La primera voz es la voz de la hora, es la voz de Dios. Hemos aprendido esto, ¿no? ¿Cuándo te va a bendecir Dios? ¿Cuándo te va a bendecir Dios? ¿Cuándo va a venir tu liberación? ¿Cuándo va a venir tu sanidad? ¿Cuándo va a venir tu provisión? Claro, porque tú no quieres para mañana, para la otra semana, tú lo quieres ahora, ¿sí o no? ¿Cuándo quieren esto? La primera voz es la voz de la hora. La primera voz es la voz de que Dios no te dice para mañana. Dios te dice algo y es hoy, no mañana. Así que si Dios te habla esta mañana es para ahora, no para mañana. Amén. La segunda voz pierde la hora. Cuando oyes la primera voz y obedeces, inmediatamente, hermano, empiezan a ocurrir cosas sobrenaturales. Empiezas a caminar en lo sobrenatural. Viene la provisión, la liberación, la bendición, la sanidad. Todo eso viene. Pero cuando empiezas a escuchar la segunda voz, todo se detiene. La primera voz siempre trae oportunidades. ¿Amén? ¿Amén? Pero es tremendo, ¿eh? Porque esta primera voz siempre te está empujando a ir más alto, más allá de tu límite. La primera voz siempre te va a llevar a salir de la comodidad. Siempre te va a llevar a salir de lo posible para que te muevas en lo imposible. La primera voz testifica el Señor. Yo voy a estar contigo, yo no me voy a apartar de ti, no importa lo que te digan, no importa lo que estés pasando, tú obedeces a la primera voz. ¿Cuántos dicen amén? Pero el que hace caso a la segunda voz, porque como está cómodo, porque la primera voz te saca de la comodidad. La segunda voz no quiere nadie salir de la comodidad, está ahí confortable, no quiere moverse. ¿Cuántos habían en esa barca? ¿Y cuántos bajaron? ¿Por qué no bajaron los otros? Porque estaban cómodos. Ellos quieren vivir en lo sobrenatural, ellos quieren ver milagros, ellos quieren ver provisión, bendición, pero no quieren quedarse ahí comoditos. Y Dios va a tener que sacarte de la comodidad, de lo confort en la que andas, para que te empieces a mover en lo sobrenatural. La primera voz siempre va a traer oportunidades. Dile al que está a tu lado, la primera voz va a traer oportunidades, la segunda voz te va a sacar de la comodidad. Amén. Amén. Tienes que moverte de lo confortable, hermano. Hay una primera voz de Dios que te está empujando a caminar, que salgas ya del letargo en la que estás. Por eso, tú has venido esta mañana. Porque tú has obedecido a la primera voz. Dios te ha traído esta mañana. Y esta palabra es para ti. ¿Cuántos creen esto? Caminar en la segunda voz es caminar en la comodidad. No querer salir, no querer obedecer. Y sabe, hermano, en esta primera voz, cuando uno obedece, ahí es donde suceden las cosas. Ahí es donde tú miras los milagros de Dios. En la primera voz es donde tú obtienes provisión, obtienes bendición. ¿Cuántos en esta mañana quieren esta primera voz? La segunda voz siempre va a mantenerte paralizado y conformado. Ahí tranquilito,
no va a pasar nada más. No vas a poder mirar. ¿Amén? Mire. El pueblo de Israel tenía un gran problema. Había los filisteos que querían conquistar el pueblo de Israel, ¿no es cierto? Y este filisteo tenía un grandazo. ¿Cómo se llamaba ese grandón? ¿Ah? Goliat. Y estaba ahí Saúl, el rey. ¿Y por cuántos días amenazó Goliat al pueblo de Israel o a Saúl? Ya, pues, fariseo, yo sé que tú sabes. 40 días. 40 días. Que desafiaba y Saúl escuchaba la segunda voz. Saúl tenía su armadura, tenía sus armas, que le habían dado en otro tiempo muchas conquistas, había ganado muchas batallas, pero sabía Saúl que eso no le iba a ayudar en este momento. Y Goliat salía por 40 días, en la mañana y en la tarde, y los desafiaba. Y el pueblo temblando, Saúl temblando, porque escucharon la segunda voz. ¿Cuál era la segunda voz de Goliat? La segunda voz de Goliat era: ustedes serán nuestros esclavos, ustedes nos van a servir, ustedes y sus hijos serán nuestros sirvientes. Esa era la segunda voz de Goliat. ¿Y cuál es la segunda voz en estos tiempos de Goliat? No puedes, tú no vas a poder pagar tu deuda, tú nunca vas a salir de esto, nunca vas a salir de un sueldo mísero en la que ganas, tú nunca vas a sanar, tú nunca vas a cambiar, tú nunca vas a poder. Esa es la segunda voz. Pero viene David de otra realidad. David camina en lo sobrenatural. David chapa a un león y lo mata, chapa a un oso y lo mata con sus propias manos. ¿Por qué? Porque David estaba en otro nivel. Él escuchaba siempre la primera voz. ¿Están conmigo? Dígame amén. Él decía a tu siervo, Saúl dijo: no, muchacho, estás loco, te vas a hacer papilla. Hija, tu siervo mata osos, mata leones con la mano. Y se para David y lo mira al grandazo Goliat y le dice: tú vienes a mí con espada, con jabalina y con lanza. Escucha, la segunda voz tiene armas y tiene boca, porque 40 días lo trabajó. La segunda voz te va a trabajar, te va a atemorizar. Y entonces David se para y le dice: tú vienes a mí con espada, con lanza y con jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones, del Dios viviente. ¿Cuántos quieren la primera voz? ¿Cuántos quieren la primera voz? ¿Cuántos le dicen a él: basta ya? Aquí hay alguien que tiene que decir: basta ya a la segunda voz. Yo voy a sanar, yo voy a salir, a mí me va a bendecir Dios. ¿Cuántos en esta mañana quieren decir eso? Aleluya, santo. Yo estaba estudiando esto y no sé si a alguien le dije o lo puse en el Facebook, no me acuerdo. Y yo me puse a orar. Y dije: Señor, este es para mí. Tú vienes a mí con lanza, con espada, con jabalina. Yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones del Dios viviente, el Dios de Israel. Amén. Amén. Santo. Escuche esto, hermano. Uno pasó a la historia por haber perdido su linaje y su pacto, Saúl. El otro pasó a la historia por haber vencido en la batalla más memorable que la humanidad pueda recordar, por haber escuchado la primera voz. El otro perdió su pacto, su linaje y su corona por hacer caso a la segunda voz. Yo creo que esta mañana hay alguien que diga: yo quiero, pastor, la primera voz para mi vida. ¿Habrá alguien en esta mañana que diga eso? Hermanos, otra de las cosas que hace la primera voz es la primera voz es para los valientes, es para los violentos, es aquellos que arrebatan
el reino de los cielos, como dice la palabra. Amén. Porque la segunda voz es la voz del temor. La segunda voz nunca puede operar fuera del ámbito del temor. Porque el que escucha siempre la segunda voz, siempre va a estar en ese ámbito de temor. Vas a tener miedo a tu familia, vas a tener temor a tus amigos, vas a tener temor de perder algo y no recuperarlo, vas a tener temor y en medio del temor tú te paralizas. En medio del temor tú no te puedes mover. En medio del temor tú no puedes avanzar. En medio del temor tú no puedes ser bendecido. Porque la segunda voz siempre está operando en el área del temor. Pero Dios es bueno. ¿Y sabes lo que dice la palabra? Porque el perfecto amor echa fuera todo temor. Porque el que tiene temor no ha conocido a Dios. Porque Dios es amor. Denle un fuerte aplauso al Señor, hermano. Amén. Por eso es que la primera voz es la voz de lo valiente. ¿Habrá alguien en esta mañana que diga, pastor, yo quiero esa primera voz para mi vida? La primera voz prospera. Pero para pasar a la primera voz hay que romper cadenas de temor. ¿Cuántos dicen amén a esto? Tienes que romper cadenas de temor. El que dirán, qué va a pasar, pero ¿y si no sale? ¿Y si Dios no me da? ¿Pero y si no ocurre? ¿Pero y si no pasa? ¿Estás con temor? Estás escuchando la segunda voz. ¿No quieres avanzar? ¿Por qué no tomas decisiones? Porque tienes temor. ¿Por qué no avanzas? Porque tienes temor. Dios está hablándote esta mañana. ¿O no? ¿Vas a seguir paralizado? ¿Vas a seguir detenido? Porque la primera voz siempre te impulsa al cambio. La primera voz siempre te impulsa a la transformación. La primera voz siempre te impulsa a cosas nuevas. Pero la segunda voz te lleva a postergar decisiones. Hermano, levante su mano. ¿Quién por temor no ha tomado decisiones? ¿Cuántas veces por tener miedo y temor no hemos tomado una decisión que debimos haber tomado? ¿A quién le ha pasado eso? A mí también. No, y si no sale. No, y si no ocurre. Si Dios te está hablando, tú empiezas a escuchar la segunda voz en vez de la voz de Dios. Amén. La primera voz, en la primera voz viene el cambio. ¿Habrá alguien que esté esperando un cambio en esta mañana? Mira, hay otra historia en la Biblia. Lucas capítulo 1, verso 18. Lucas capítulo 1, verso 18. Esto es importante, hermano. Tremendo es esto. ¿Cuántos conocen a Zacarías? ¿Cuántos conocen al sacerdote Zacarías? ¿Padre de quién era? Bien, mi Victorino. Entonces eso tiene que enseñar a la gente. ¿Eh? Este Zacarías, sacerdote, era el que fue el padre de Juan el Bautista. Ahora leamos. Lucas capítulo 1, verso 18. Dijo Zacarías a el ángel. ¿A quién dijo Zacarías? ¿A quién dijo Zacarías? ¿A quién? ¿Al pastor? ¿Zacarías se lo dijo al pastor? ¿Se lo dijo al líder? Estaba hablando con un ángel. Zacarías estaba hablando con un ángel. Dice mi esposa que yo hablé con 3 ángeles ahora poco en el hospital. Me quería pegar porque dice que le estaba fatigando a las enfermeras. Dice. Ángeles, dice que yo le decía así medio drogado. Yo le he dicho, pero drogado no vale, pues. ¿Qué habré estado haciendo? No lo sé. Esa es otra historia, pregúntale a mi esposa. ¿Con quién estaba hablando Zacarías? El hombre, escucha, quiero que notes bien y que pongas atención porque
este pata está hablando con un ángel. ¿Ah? ¿Amén? Eso es sobrenatural, ¿o no? Dice, dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Oiga, este pata era sacerdote. Y un ángel viene a traerle buenas noticias. Y este pata le responde, no creo, si yo soy viejo y mi mujer es vieja. ¡Wow! Está caminando en lo sobrenatural y está dudando. Amado, si Dios me salvó de la muerte, ¿por qué voy a dudar que me puede salvar del estómago? Si Dios te salvó a ti, ¿por qué dudas que puede salvar a tu papá o a tu mamá? Si Dios salvó a tus 2 hijos, ¿por qué no puede salvar a tu tercero? ¿Cuántos dicen amén a esto? Si Dios te ha bendecido en otro tiempo, ¿por qué no te puede sanar ahora? Dios es el Dios de los imposibles. Amén. Este hombre estaba hablando con un ángel. Era algo sobrenatural y todavía era un incrédulo y encima era un sacerdote. Oiga, esto me habló mucho en esta semana. ¿Qué pasa contigo? ¿Qué tienes? No, es que no va a entrar, Padre mío. La cuestión esa, no, y yo cómo voy a predicar. Y no he sentido nada, ni me acuerdo de nada. Y esta palabra viene y dice, ¿pero qué te pasa? Yo no te he sanado de la muerte. ¿Y cómo no te voy a sanar del estómago? ¿Qué te pasa a ti? Y entonces, Zacarías hablando con el ángel, andando en un plano sobrenatural, dice, ¿pero cómo voy a conocer esto? ¿Esto será cierto? Yo soy viejo, mi mujer es de edad avanzada. Y acá sí se achoró el ángel. O sea, esto va a ir a otro país, ¿no? Se molestó el ángel. El ángel se molesta y mira la respuesta. Mira la respuesta. Respondió el ángel y dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte buenas nuevas. Imagínate este fascineroso. Y ahora quedarás por bocón. ¿Qué iba a quedar el Zacarías? Por bocón, por incrédulo. ¿Cuántos de nosotros andamos en lo sobrenatural? Hemos visto milagros, hemos visto bendiciones. ¿Y ahora estás dudando? ¿Ahora estás dudando? Amado, hay tanto poder en la boca de un hijo o una hija de Dios que el ángel tuvo que dejarlo mudo. ¿Por qué? Porque si éste hablaba, malograba todo el propósito de Dios. Hermanos, el propósito de Dios en tu vida, las cosas grandes que Dios estaba haciendo en tu vida, no lo abortó el diablo. O no lo abortaste por culpa del diablo. Muchas veces lo hemos abortado porque somos bocones, porque somos incrédulos, porque dudamos, porque miras el fuerte viento y te hundes y no estás mirando en lo simple que Dios te ha dicho. Yo lo voy a hacer. ¿Cuál es tu problema? Yo soy tu Dios. Contigo estaré hasta el fin. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Santo. Todo el mundo podía hablar del embarazo de su esposa, pero él no, porque estaba mudo. Y mira hasta cuándo porque Dios dijo, es tan importante el nacimiento de Juan el Bautista que si te hablan me quedo sin el Juan el Bautista. No va a haber quien lo bautice a Jesús, no va a haber quien prepare camino para el Señor. Y entonces lo dejó mudo, pero ¿hasta cuándo se quedó mudo? Hasta que nació. Y dice el verso, déjame anotarte aquí, el verso 67.
Amén. Y Zacarías, su padre, ya había nacido Juan el Bautista, ya empezó a hablar el hombre, y Zacarías, su padre, fue lleno ¿de qué? ¿Y qué cosa hizo? ¿Qué cosa hizo? Levante su mano y diga conmigo: yo no quiero abortar los milagros que Dios tiene para mi vida. Pon tu mano en tu boca, por favor, y di: yo voy a obedecer. Yo voy a caminar en la primera voz. Yo me voy a mover en la primera voz. Yo voy a tomar decisiones en la primera voz. Yo no soy un incrédulo. Yo voy a poner en la primera voz mi obediencia, mi atención, porque Dios es un Dios de lo imposible, porque Dios no miente ni se arrepiente. Dios lo dijo y hay que hacerlo. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. No hay imposible para Dios. No lo hay. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Lo está creyendo? Amén. Oiga, mano, estoy eufórico porque no sé si la droga todavía sigue, esa que me han puesto. Por si acaso, para los que escuchan, no es droga, era anestesia. Anestesia. La primera voz es la voz de la visión. La segunda voz es la voz de la ambición. La primera voz es la voz de la visión. La segunda voz es la voz de la ambición. Y Dios no quiere que seamos ambiciosos. Abraham, vino la visión de Dios para Abraham. Y le dijo: tu descendencia serán benditas en ti, y serán como las estrellas de los cielos, y serán como la arena del mar, que nunca podrán ser contadas. ¿Amén? Amén. Y ahí estaba Sara escuchando. Y se rió igual que Zacarías. Esta no quedó muda. La visión de Dios para Abraham. Y se cumplió eso en Isaac. Pero como Sara ni Abraham pudieron esperar a que Dios cumpliera esta palabra o esta visión que le había dado, Sarita le dice: ¿qué te parece si te tiras una noche de romántica con mi esclava? Y Abraham: ¿qué cosa? No lo vuelvas a repetir, yo al toque voy. Y nació, ¿quién nació de ahí? Cuando escuchó la segunda voz. No escuchó la primera, el Abraham. Y cuando tú escuchas la segunda voz y no la primera, solo hay desgracia ahí, hermano. Porque ¿quién nace allí? Ismael. ¿Quiénes son los que están haciendo terrorismo y guerra y todo en el Medio Oriente? ¿No son los hijos de Ismael? Hasta ahora contra los judíos. ¿Quién paga pato cuando escuchas tú la segunda voz y no la primera? ¿No son tus hijos? ¿No es tu casa? ¿No es tu familia? Dime amén, por favor. Y entonces, ¿por qué sigues escuchando la segunda voz? ¿Por qué no escuchas la primera? Porque eres bocón. ¿O quieres quedarte mudo? A veces nosotros preguntamos: ¿y por qué me quedé mudo? ¿Por qué crees que te has quedado mudo? ¿O muda? Santo. Pero ahí no es la segunda voz de la ambición, ¿no? ¿Con quién? ¿Qué pariente tenía Abraham? El sobrino Lot. Y entonces Abraham, un día se están peleando los siervos de Lot y los siervos de Abraham. Se para Abraham y le dice: mira, como familia no podemos pelear. Si tú te vas para la derecha, yo me voy para la izquierda. Y si tú te vas para la izquierda, yo me voy para la derecha. Así que, como tú eres mi hermano, escoge. Porque yo donde vaya, soy bendito. ¿Cuántos creen esto? Dale un fuerte aplauso al Señor. Donde vayas, te pones a vender marciano en Alaska y eres prosperado. Empiezas a vender zapatos en una aldea donde no hay pies
pero ahí tú la haces. Y entonces, la voz de la ambición. Lot mira la llanura del Jordán, ve la ciudad Sodoma y Gomorra. Y él le dice, Abraham, tío, allá dice el Señor que te bendice. Yo quiero ir de allí. La ambición. La gente ambiciosa no obedece la primera voz, obedece la segunda. Y cuando Lot fue avanzando, ya no solamente vivía cerca de Sodoma y Gomorra, sino que terminó viviendo adentro. Y todavía en la puerta, cuidaba la puerta de Sodoma y Gomorra. Y todos sus hijos, su familia, estaban contaminados con la segunda voz. Ya usted conoce la historia. La primera voz, amados, siempre trae la visión. La segunda voz trae la ambición. En esta mañana, ¿quiénes quieren caminar en la primera voz? Amén. Levante su mano porque le toman foto del cielo. Hermano, yo quiero caminar en la primera voz. No quiero quedarme mudo. Además, quiero caminar en la primera voz porque quiero comer mi cabrito con frijol. Quiero comer mi ceviche. No puedo comer ají. No puedo comer nada ya. No puede ser. Tengo que caminar en la primera voz, obediente. Amén. Quiero comer mi refrito, mi frito. Termino, hermanos. Termino con esto. Romanos capítulo 10, verso 20. Romanos 10, 20. Y luego vamos a leer el 11, 8. Romanos 10, 20. Amén. Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde. ¿Y qué? Lo mismo que leímos hace un momento. Rebelde y contradictor. Y el 11.8, mira lo que dice. Como está escrito, al pueblo rebelde y contradictor dice, como está escrito, Dios le dio espíritu de estupor, ojos con que no ven y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Amado, el corazón rebelde y contradictor no va a oír, va a endurecer su corazón a la primera voz. Va a vivir siempre oyendo la segunda voz, porque es rebelde y contradictor. ¿Y qué le va a pasar? No van a ver, no vas a ver las oportunidades, no vas a ver las puertas abiertas, no vas a ver las bendiciones, no vas a ver los milagros, no vas a ver el rompimiento que Dios está haciendo en este tiempo. Vas a solamente a escuchar a la gente que obedece la primera voz de los milagros que ocurren, pero tú no podrás oírlo. ¿Por qué? Porque tal vez somos pueblo rebelde y contradictor. ¿Qué vos quieres escuchar esta mañana? ¿A quién vas a oír en esta mañana? Dígame, por favor. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te adoramos y bendecimos tu nombre. Amado, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si tú esta mañana escuchas a la primera voz o quieres pasar a la primera voz, tienes que romper el temor. Tiene que haber un rompimiento en tu vida en esta mañana.
Tal vez has sido hallado rebelde. Tal vez has sido hallado contradictor. Hermano, tal vez estás mudo. Porque nuestra boca muchas veces ha abortado los propósitos de Dios para nosotros. Que Dios nos ayude, hermano, a no seguir escuchando la segunda voz, que es la voz de la carne, que es la voz de la razón, que es la voz de la inteligencia, que es la voz de tus motivos, que es la voz de tus excusas. Hermano, muchas personas caminan toda su vida ignorando la primera voz y escuchando la segunda voz. Oh, santo es tu nombre, bendito Dios. Recuerda que la gente que se mueve en la segunda voz se hunde. Siempre está hundiéndose. Pero aquellos que obedecen a la primera voz caminan sobre las aguas, caminan en lo sobrenatural, no en las circunstancias. Tal vez tú digas, ¿cómo hago para pagar esta deuda? Tal vez tú digas, ¿cómo hago para que sane? Ya me cansé de esta enfermedad. Tal vez tú estés buscando una salida. Tienes que moverte de la barca. Tienes que bajar. Sal de tu comodidad. Sal de lo confortable en la que estás y empieza a obedecer la primera voz. Porque la primera voz tienes que salir, es incómodo. Jesús dijo, ancho es el camino que lleva a la perdición, pero angosto el camino que lleva a la salvación. Esa es la primera voz, el camino angosto y difícil. No es cómodo, es incómodo. Aleluya, santo. Si tú escuchas la primera voz, entonces escucharás y mirarás la bendición, porque enfrentarás a tus gigantes, no como Saúl, que escuchaba la segunda voz, sino como David, que pudo pararse. Y tú puedes pararte a tus gigantes, a tus temores, a tus problemas íntimos, personales, emocionales, a tus problemas económicos, a tus problemas conyugales. Pararte y decirle, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero esta mañana yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. Puedes pararte y decir no. Tal vez tú puedes perder, Dios te bendiga, hermano, tu identidad, tu pacto, Dios te bendiga, por haber escuchado la segunda voz. Dios te bendiga. Dios te bendiga. El Espíritu ni siquiera ha hecho la invitación, pero el Espíritu hace que te levantes. Dios te bendiga. Hermanos, uno perdió su corona y su identidad por escuchar la segunda voz, la de Goliat. Pero el otro pasó a la historia por haber ganado la batalla más memorable que la humanidad pueda recordar, por haber escuchado la primera voz. Y yo te pregunto, ¿qué voz quieres escuchar esta mañana? ¿A qué voz le vas a hacer caso en esta mañana? Dios te bendiga. Dios te bendiga. Hermano, la segunda voz se mueve en el temor, en el miedo. ¿Qué dirán mis amigos? ¿Qué dirá mi familia? La segunda voz, recuerda esto, la segunda voz tiene derecho legal cuando tú haces caso al temor y al miedo. Dios te bendiga. Pero recuerda que el perfecto amor de Dios echa fuera todo temor. Porque si andamos en temor no hemos conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Habrá alguien más esta mañana que diga, pastor, yo quiero la primera voz para mi vida? Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Aleluya, santo.
No seas como Zacarías, aún puedes vivir de repente muchos años el Evangelio, has estado caminando, Dios te bendiga. Tal vez muchos años eres creyente, tal vez has tenido ministerio y has estado sirviendo. No seas como Zacarías. Amado, Zacarías caminaba en lo sobrenatural. Zacarías estaba hablando con un ángel y todavía dudaba. ¿Cómo va a ser eso? Esto nunca va a cambiar. Eso no puede ser. No te quedes mudo, amado, amada. Dios te bendiga. No te quedes mudo. Porque por andar así Zacarías se quedó mudo. Y no pudo disfrutar, ni hablar, ni contar de su bendición. Gloria a Dios. Esta mañana el Espíritu Santo está viniendo a ti. No es Gabriel ya. Es el Espíritu Santo que siempre está delante de Dios y ha sido enviado para darte buenas nuevas en esta mañana. Pero no respondas como respondió Zacarías. Responde: yo quiero esa primera voz. Yo voy a escuchar la primera voz. Aleluya, santo. Aleluya, santo. Esta mañana es una mañana de rompimiento. Esta mañana tú vas a decir: basta ya la segunda voz. No voy a obedecerte. No voy a escucharte. Voy a escuchar a Dios. Voy a obedecer la voz de Dios. Voy a escuchar todo lo que Dios tiene que decirme. No quiero escuchar lo que yo quiero oír. No quiero escuchar lo que el diablo me está diciendo. Quiero escuchar lo que Dios me tiene que decir. Y voy a obedecer a lo que Dios me tiene que decir. ¿Cuántos dicen amén? Padre, bendito sea tu nombre. Yo profetizo, Señor, en esta mañana como lo hizo Zacarías. Y di conmigo: yo me voy a mover en la primera voz. Yo voy a tomar decisiones en la primera voz. Yo voy a caminar en la primera voz. Yo no voy a ser un incrédulo, una incrédula. Yo no voy a poner argumento. No hay nada imposible para Dios. No habrá nada imposible para Dios. Hay poder en tu boca ahora. Haz una declaración. Pon demanda en el cielo. Dile: Señor, aquí estoy. Quiero obedecer tu voz. No quiero ser un incrédulo. No quiero ser un ambicioso. No quiero ser ni escuchar la segunda voz. Quiero escuchar ahora tu voz. Padre, en el nombre de Jesús, abro mis oídos. Quiero escuchar tu voz. Padre Santo, en el nombre glorioso y bendito de tu Hijo Jesucristo. ¿Sabe, hermano, hermana, mientras estás orando, escucha lo que te tengo que decir? La primera voz te va a meter en problemas. La primera voz te va a meter en problemas. Porque tiene que deshacer tus argumentos y tu verdad. La verdad de Dios es comprobable. La verdad de Dios se tiene que probar. La verdad de Dios se prueba. Pero tus argumentos y tu verdad fallan. Por eso, en medio del problema, en medio del caos y del desorden, allí es donde se manifiesta Dios. Recuerda la palabra en Génesis. La tierra estaba desordenada y vacía, pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra, sobre las aguas. ¿Por qué? Porque Él no puede vivir en el desorden. Y tiene que haber este problema y este desorden en tu vida para que te des cuenta que estuviste escuchando la segunda voz. Y ahí es donde Dios irrumpe con su primera voz para ordenarlo todo, para poner allí orden y establecer como una familia, como un hijo, como una hija de Dios.
Hermano, hermana, tal vez has estado pasando por un proceso. Pero ese proceso acaba hoy. Porque tú te pusiste de pie sin que yo te invite. Tú le estás diciendo, Señor, yo voy a escuchar tu voz y la voy a obedecer. Y yo me gozo